Escuchamos disparos, vemos padres que lloran, escuchamos las sirenas de los socorristas, de las ambulancias, incluso de la policía. Escuchamos gritos de manifestantes, olemos incluso, si huele, no lo sé, el gas lacrimógeno. Podemos escuchar sonidos de ranas, de grillos, de animales nocturnos. Podemos ver en televisión todo lo que está sucediendo en ciudades importantes en los Estados Unidos. Podemos ver lo que está sucediendo en Israel, en la Franja de Gaza, en el Líbano. Podemos ver estas situaciones también aquí en España. Hay personas cansadas de la pandemia, ¿verdad? Los engaños de la pandemia, el famoso COVID-19. Vemos cómo la política corrupta salpica a todo el mundo. Vemos delitos reales, imaginarios. Vemos protestas. Vemos cómo las personas se manifiestan en las calles y desahogan sus frustraciones, destruyendo, robando incluso. En esta atmósfera de división en la que estamos viviendo, división política, ideológica, la violencia y el caos a menudo estallan, todo incitado por organizadores anarquistas deseosos de invitar a una protesta para lograr un objetivo. A lo mejor ese objetivo es derribar la estructura de poder civil. Esto sucede con regularidad y es un patrón muy similar. Una y otra vez, noche tras noche, ciudad tras ciudad, vemos organizadores incitando a los manifestantes a destruir, a insultar, a robar, incluso a matar. Los canales de noticias informan detalles sangrientos mientras los políticos locales, estatales y nacionales excusan y señalan con el dedo a otros. Las personas a las que se supone que representan y protegen tienen miedo y sufren. Todos los días, especialmente los fines de semana, el ciclo se repite hasta la saciedad. No vas a encontrar una semana en un país donde haya tranquilidad. Si hay tranquilidad en una ciudad importante de España, hay manifestaciones y protestas en una ciudad en Alemania, en una ciudad en México, en una ciudad en un estado importante en Estados Unidos. Lo puedes ver en televisión. Nunca veremos paz en todo el mundo. Si hay un conflicto, hay una guerra en un país, en otro continente, en ciertos países, hay un huracán. De repente, un volcán entra en erupción. Cuando hay paz en Japón, a lo mejor en algún país en América del Sur hay un conflicto político. ¿Por qué? Son preguntas que se hacen las personas, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto en el mundo? Vemos generaciones fruto de estructuras familiares destruidas, vemos el declive de matrimonios, vemos el declive incluso de la crianza de los hijos en el hogar, vemos la mala calidad de la educación en las escuelas públicas en todos los niveles, incluida la falta de visión. Vemos cómo la ideología y la filosofía marxista han penetrado en las aulas. Vemos cómo la confusión de género, la fluidez sexual. Vemos a ciertos grupos que instan a un cambio revolucionario en la sociedad. Vemos los resultados catastróficos de todo esto y al final las personas se confunden. Y al final viene el caos. El caos en la familia, en el hogar, el caos en la educación, el caos en el gobierno e incluso el caos en el ejército.
¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a terminar el hambre, la guerra, la pobreza? ¿Cuándo? Los gobiernos, los políticos prometen y dicen que hay que buscar la paz. Llegará la paz en el mundo y no va a llegar. Millones de ciudadanos están más preocupados ahora que en cualquier otro momento de sus vidas. ¿Qué será de mi país? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mí? Hay soluciones que son sencillas, pero no son fáciles. ¿Y sabes dónde se encuentran? Se encuentran en un libro que la mayoría de las familias tienen en sus hogares o en sus teléfonos, que no es muy leído y que no es muy popular en estos tiempos. ¿Sabes de qué libro te estoy hablando? La Biblia. La Biblia contiene reglas de conducta que, si se siguen de manera constante, al pie de la letra, siempre van a traer paz y prosperidad. Lo que dice la Biblia hay que ponerlo en práctica. El Salmo 111, verso 10 dice: «Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos». Hay declaraciones dadas por Dios a la humanidad sobre lo que es un comportamiento aceptable y uno no aceptable. Y no es complicado. David fue inspirado a escribir todos tus mandamientos porque son justicia. Salmo 119, verso 172. La palabra de Dios te habla sobre normas de conducta y lo hace en detalle. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Llega el Nuevo Testamento y Jesús le da una versión condensada a un joven abogado que se le acercó y le preguntó cuál mandamiento era necesario guardar para obtener la vida eterna. Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mejor y principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué sucede en nuestra sociedad actual? Que los dos mandamientos que se están mencionando aquí no se están cumpliendo. Que no estamos amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente. Porque en nuestro corazón hay altares, hay dioses que hemos levantado. Porque nuestra mente está pensando más en lo que vamos a hacer, en lo que me voy a gastar, en qué dinero puedo conseguir, que en las cosas de Dios. Las consecuencias de ignorar estos mandamientos, de ignorar estas normas de conducta, se detallan en Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. ¿Y qué dice la palabra? Habla de maldiciones. Habla de maldiciones que están descritas. ¿Y sabes una cosa? La humanidad está abrazando estos principios fundamentales. Está abrazando más el pecado, aborrecer a Dios, que honrarle, que servirle. Tú y yo podemos ponerlos en práctica. Y si tú y yo ponemos en práctica estos mandamientos, vamos a recibir los beneficios de ponerlos en práctica. Y uno de esos beneficios es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, incluso en los tiempos difíciles. Vemos la política. Sentirse engañado por políticos o gobiernos es una experiencia que causa desilusión, incluso ira, desesperanza. Y desde una perspectiva cristiana, como nos han compartido en tertulias, Miguel Díez, Ramón Ubillos, cuando han hablado de la corrupción, de hecho Solidaria TV hace unos días atrás, Ramón Ubillos y Carlos Rey presentaron la tertulia sobre la corrupción en el mundo. Pues desde esa perspectiva cristiana, desde ese enfoque que le dieron, ese sentimiento no es nuevo, porque la Biblia contiene historias y reflexiones sobre líderes que no cumplieron su palabra o actuaron injustamente, es decir, reyes, líderes corruptos. En el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, el profeta nos recuerda: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». ¿Qué dice este versículo?
Fácil, Dios te llama a ti y a mí a la justicia, a la humildad, valores que muchas veces pueden ser olvidados por quienes tienen poder. Y cuando vemos que nuestros líderes no cumplen con estos principios, pues sentimos la injusticia y eso nos afecta. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice: «Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en la carne humana y aparta su corazón del Señor». Advertencia que nos da el profeta Jeremías, enviado por Dios. Advertencia, y no implica que desconfiemos de todo, sino que pongamos nuestra esperanza principalmente en Dios y no en seres humanos que como nosotros fallan, porque tú y yo fallamos. La palabra nos invita a recordar que ningún sistema político o gobierno puede ofrecer paz, puede ofrecer justicia verdadera. Solo Dios puede hacerlo. El Nuevo Testamento, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Y en medio de estas injusticias, en medio de estos tiempos finales, esta es una invitación a no responder con odio, con resentimiento, porque así actuamos. Tenemos que buscar soluciones pacíficas, promover la justicia desde donde estemos. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, y esa luz muchas veces se manifiesta en la forma en que respondemos al engaño o a la corrupción. Romanos capítulo 12, verso 21, «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Aunque la corrupción, el engaño, las injusticias puedan desalentarnos, estamos llamados a mantener la integridad y a luchar por la justicia en nuestras acciones diarias, confiando en que Dios es el juez final. Y tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios que hace justicia. Y la justicia de Dios va a prevalecer. Por eso este mensaje nos debe animar a no perder la esperanza y a confiar en Dios. Dios está por encima de cualquier sistema humano. Dios pone, Dios quita gobiernos. Y quizás ahora tú, tu país, tu familia estáis pasando por un momento difícil, porque tenéis un gobierno opresor. En un futuro Dios hará justicia. Sigue clamando a Dios por tu vida, por tu familia, por tu nación, y Dios hará justicia. No pierdas la esperanza. Confía en Dios. Confía en Él porque Él, Dios, está por encima de todos y de todo.